Padre, te damos gracias siempre, te damos gracias porque tu palabra va a ser expuesta. Estás abriéndonos los cielos, Señor, para mostrarnos tu voluntad. Estás abriéndonos tu corazón, Padre Santo, para mostrarnos lo que son tus deseos. Y estás dándonos la oportunidad de poder escucharte una vez más a través de lo que hemos leído, Señor, y a través de lo que tú nos has inspirado. Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que le hables a tu pueblo, que nos hables a todos, Señor, y que nos permitas entender tu mensaje y que en todo ello, Señor, tú seas siempre glorificado, tú seas siempre honrado y tú seas siempre bendecido por estos labios que se han atrevido a amarte, a decirte que te amamos, Señor. Gracias, gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Han pasado desde la crucifixión, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 50 días. La iglesia cristiana, aunque muchos lo atribuyen a una sola denominación, pero en realidad la iglesia cristiana prácticamente desde el principio de su fundación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él ascendió a los cielos y ya quedó la iglesia cristiana, se empezó a celebrar esto que hoy vamos también a celebrar, a reconocer, que es Pentecostés. Pero prácticamente todas las celebraciones que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento tienen su paralelo en el Nuevo Testamento. Aquí estamos hablando de 3 fiestas judías muy importantes que eran precisamente el Pentecostés, era una de ellas. La otra era se me va, pero una tercera era la de Sukkot o de las tiendas. La primera era permítame, ahorita te lo voy a decir. Yo los tengo aquí, pero te lo voy a decir en otro momento, en su momento. Pero eran 3 fiestas principales que los judíos tenían. Y de ellas 2, la Pascua. Es la Pascua, Pentecostés y la fiesta de las tiendas. De estas 2 son las que ha tomado la iglesia cristiana y las continúa. La Pascua, que para los judíos era el Pesaj. Pentecostés, que era el Shavuot o Shavuot. Algunos lo pronuncian como Shavuot. Bueno, está bien. Pero es la Pascua. Y lo que hoy estamos recordando, después de 50 días de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, ascendió a los cielos, es precisamente el Pentecostés. Pentecostés fue un nombre adoptado ya cuando el idioma que prevaleció para la propagación del Evangelio en el mundo entonces conocido fue el griego. Y Pentecostés quiere decir 50. Y Shavuot quiere decir semanas. Pero era la fiesta que los judíos tenían recordando primero, porque tuvo 2 movimientos esta fiesta de Pentecostés entre los judíos. El primero fue recordando la salida de Egipto, aquel momento que está ahí en Éxodo capítulo 12, donde Moisés le dice por orden de Dios a los del pueblo cómo tenían que prepararse para salir de Egipto, y lo hicieron. Donde la sangre y el pan fueron muy importantes. La sangre era el cordero sacrificado y hasta se decía cómo habría de comerse y también había de escogerse las partes del cordero que habían de comerse durante ese día. Y también se le llama a esa salida de los egipcios la salida o la muerte de los primogénitos. Todo eso lo encuentra uno en el libro de Éxodo. Y eso era lo que fue en un inicio la Pascua. Posteriormente a la salida de Egipto, de la esclavitud en la que estaban los israelitas, llegan al monte de Sinaí y ahí Dios hace un pacto con el pueblo de Israel por medio de Moisés, que se llama el pacto sinaítico, que es donde Dios le entrega las leyes a Moisés, o las piedras donde estaban escritas las leyes, se las entrega a Moisés.
Y allí hace el pacto Dios donde dice, esto es lo que ustedes tienen, esto es lo que hace el pacto conmigo. Mientras ustedes cumplan esto, yo los bendigo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es obedecer. El pacto siempre se hizo, de acuerdo a la Biblia, entre alguien que pueda hacer las cosas y alguien que pueda obedecer las cosas que el que pueda hacerlas dice que se hagan. Ese fue, entonces, la segunda motivo, que con el tiempo, con el paso del tiempo, aquello de Pentecostés que se celebraba de la salida, se sigue celebrando de la misma manera, pero también se recuerda la entrega de la ley. Entonces Pentecostés o Shavuot llegó a significar en el pueblo de Israel la salida y la entrega de la ley, o sea, la antigua alianza, que es precisamente la ley. Eso es lo que se dio en aquel entonces. Ahora, ¿por qué nosotros escogimos, o Dios escogió precisamente estos días para celebrarse, para que viniera el Espíritu Santo? Esa es la parte que yo quiero tocar aquí, pero quiero ver que hay una conexión entre las dos fiestas. Pues dentro de todas estas cosas, resulta que Pentecostés se hacía 50 días después de la Pascua. O sea, son 7 semanas de 7 días, para que sean 49, y el 50º era cuando lo celebraban, y lo celebraban con un día como el Shabbat. Se apartaban, no hacían nada, hacían celebración y celebraban todo lo que es el Pentecostés. Con el paso del tiempo, eso también llegó a representar la fiesta de las cosechas. Es decir, como era el fin de las cosechas, entonces Pentecostés llegó a ser, o Shavuot, llegó a ser la celebración también de las cosechas, de la terminación de las cosechas y el haber recogido suficiente grano, suficientes frutos, suficientes alimentos. Pero también significaba el fin del año judío, el fin del año agrícola judío. Por eso lo hacían en esos momentos, porque iniciaban un nuevo año con una bendición de haber recibido una buena cosecha, celebraban la salida de Egipto y también del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Entonces, Dios escoge ese día por esa razón. Nosotros sabemos lo que pasó con Jesucristo, cómo fue inmolado, cómo llegó a la cruz, cómo Él murió por nosotros, cómo fue derramada su sangre y todo lo que esto significa para nosotros, que nos dio a nosotros la salvación. El pueblo de Israel celebraba el producto de las cosechas, el producto con la comida del cordero, la mancha de la sangre en los dinteles y el día de descanso que ellos celebraban. Pero no era un día de descanso sábado o Shabbat, sino era el día en que caía el 50º día después de Pascua, o sea, de lo que significaba la salida. Lo celebraban allí en Pentecostés. Al hacerlo de esa manera, celebraban ellos también la vida, porque la vida del ser humano estaba en el alimento entonces, en que recogían buen alimento y podían tener otro tiempo, un año más de vida, teniendo buen alimento. Entonces celebraban eso. Y eso tiene sentido cuando nosotros leemos aquí en el capítulo 2, a partir del versículo 1, de la venida del Espíritu Santo. Antes de que esto ocurriera, Jesús dice allí en Hechos capítulo 1, versículo 3, que estuvo 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Eso quiere decir que hubo varias semanas que Jesucristo se estuvo apareciendo. Los estudios sobre el Nuevo Testamento han llegado a mostrar que Jesús iba y venía. Estaba igual que como estaba el Espíritu Santo hasta antes de Pentecostés. Iba y venía también, iba y venía. Hay varias evidencias en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo de que era así como se comportaba el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando celebraron ellos el Pentecostés, aparece como lengua de fuego el Espíritu Santo en aquel lugar donde estaban los apóstoles ya después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. 40 días después
de haber estado apareciendo nuestro Señor Jesucristo, hablando a los discípulos acerca del reino de Dios, a los 40 días asciende. 10 días después aparece el Espíritu Santo. En ese lapso de 10 días, ellos se reunieron. Hay algo bien interesante que ocurre en esta situación, que el Espíritu Santo se hace presente en la unidad de aquellos a quienes dejó nuestro Señor Jesucristo. Porque si ustedes leen el capítulo 1 de Hechos, se van a dar cuenta que ellos se reunían para orar. Y había 120 personas que se reunían para orar en un lugar que llamaron el aposento alto. Hay quienes pregunten, ¿cómo cabían 120 personas? Bueno, no nos dice de qué tamaño era, pero de que habían 120 personas, las mismas escrituras nos dicen que habían 120. Pablo se va un poquito más, dice que habían 500. Bueno, en el momento de la ascensión de nuestro Señor. Pues bien, nosotros podemos darnos cuenta que Jesucristo, la finalidad de que haya aparecido esos 40 días nuestro Señor Jesucristo, era que aquellos que se habían dispersado, porque se dispersaron cuando el Señor fue detenido, hasta Pedro lo negó, y los demás corrieron despavoridos porque tenían miedo. O sea, el grupo que había formado, lo que después sería la iglesia, se dispersó. En la resurrección y en la aparición durante esos 40 días de nuestro Señor Jesucristo, los reunió. Ellos permanecieron reunidos y mientras estaban reunidos dijeron, nos falta un apóstol, y es cuando hacen las suertes y cae sobre Matías. Pero ellos siguen esperando todavía, no se atreven a salir, tienen temor, porque saben que los mismos que detuvieron a Jesucristo estaban listos allá para detenerlos a ellos. Entonces ocurre esto en el Pentecostés. Y como el Pentecostés significaba la fiesta también de la producción, pues nosotros podemos ver por todo lo que leemos aquí, después de eso que dice, mas otros burlándose en el versículo 13, decían, están llenos de mosto. El apóstol Pedro y los demás discípulos aprovechan esta circunstancia mientras empiezan a explicar que no es que estén borrachos, sino sí, porque está lleno de mosto, que decía que estaban borrachos. Otras traducciones así lo dicen. En lo que empiezan ellos a dar a conocer lo que es lo que pasó en realidad con ellos están así, porque pasó algo extraordinario en nosotros. El Espíritu Santo cayó sobre nosotros. Y empiezan a decírselo a todo mundo que estaba alrededor. Ahora, había mucha gente porque habían venido de todos esos lugares. En aquellos tiempos, todo judío que viviera alrededor 30 kilómetros tenía que llegar a esas celebraciones. Y aprovechaban a veces para hacer las 3 celebraciones juntos. La del Pesaj, la del Pentecostés y la de las tiendas del Sukkot, la de las tiendas. O la del tabernáculo, dicen algunos. Bueno. Entonces había mucha gente y la gente se había dado cuenta de que algo había ocurrido allí donde estaba ese grupo de gente, de personas. Y ellos empezaron a proclamar el Evangelio. Y hubo una cosecha también que ellos celebraron, y la cosecha fue de que 3,000 nuevas almas se añadieron al grupo. Entonces nos damos cuenta allí de varias cosas. ¿Qué es lo que viene a significar Pentecostés? Pentecostés viene a significar la nueva forma en que Dios le está diciendo a su iglesia recién formada cómo debe de hacer la cosecha y cómo la debe de celebrar. Para hacer la cosecha tienen que recibir el Espíritu Santo. Pero ¿quién es quien unió a la iglesia que se había dispersado con la detención de nuestro Señor Jesucristo? El mismo Señor Jesucristo. Por eso es que en la iglesia nosotros predicamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y les decimos, vengan a los pies de Jesucristo, arrepiéntanse, reconózcanlo como Señor. Porque Él es el que nos puede unir, Él es el que nos puede unir y el Espíritu Santo hace el resto. El Espíritu Santo nos da el poder, el valor, es un poder espiritual con el cual tú puedes hablar de Dios. Puedes dar a conocer el Evangelio, puedes dar a conocer tu fe,
puedes dar a conocer las bendiciones que Dios hace en tu vida y poder decir, no, no estoy borracho, no, no estoy loco, no, no soy fanático, no, no me estoy equivocando, no, no lo aprendí en la universidad, lo aprendí en la iglesia. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Y una cosa que puedo ver aquí, una vez que estos discípulos tuvieron al Espíritu Santo, una vez que ellos entendieron que tenían el Espíritu Santo con todo lo que vieron en ese momento, nada ni nadie los pudo detener. Aquella oración de Jesús que hizo en Juan capítulo 17, donde dice que sean uno, como tú y yo somos uno, allí se ejemplificaba, porque ante la dispersión, ante la diferencia que se dio entre ellos, Pedro lo negó, Marcos corrió, y Marcos era un muchacho por allá que era discípulo, no era apóstol. Felipe desapareció, el otro se escondió en la oscuridad, el otro se subió a un árbol, el otro se fue hasta Galilea. Y esa división que se dio en ese momento nos dice que el único que puede hacer la unidad en la iglesia fundada por el mismo Señor Jesucristo es el mismo Señor Jesucristo. De manera que si tú realmente quieres ser unido al cuerpo de Cristo, es lo único que puedes hacer, creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, obedecer sus mandamientos, vivir conforme a las leyes que Él nos ha dejado, que Él las redujo a 2. Y lo hemos dicho múltiples veces, la gran comisión y el gran mandamiento. Vivir conforme a eso, y ya no tenemos que sufrir por vivir eso, porque el Espíritu Santo no nos quiere sufriendo, sino nos quiere disfrutando hasta de la muerte si fuera necesario. Ese fue el ejemplo que nos dio la iglesia primitiva. Ese fue el ejemplo que nos han dado muchos cristianos hasta el día de hoy. Ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir, para seguir mostrando que somos la iglesia de Dios, así como lo cantábamos. Somos el pueblo de Dios. Porque solamente con un Pentecostés puede haber una cosecha, puede crecer. Aquel grupo de 120 creció a 3,120 en un solo día. Pero la razón por la que creció fueron 2. Primero, Jesucristo los unió, y segundo, el Espíritu Santo se apareció. Ahora yo te digo una cosa, iglesia, a ustedes que nos están oyendo por allá en internet, les digo lo siguiente: ¿te ha unido Jesucristo? ¿Les ha unido Jesucristo? Porque tienen que estar convencidos de que Jesucristo les ha unido para que entonces la iglesia esté unida. Porque sin Jesucristo la iglesia no va a estar unida. Hay muchos que dicen creer en Jesucristo y eso abunda por todos lados. Y aunque dicen creer en Jesucristo, viven como si eso fuera una mentira. Porque creer en Jesucristo, Él mismo lo dice allí en los evangelios. Por eso tenemos que estudiarlo. Allá en 1 de Juan 6, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Y andar como Él anduvo quiere decir que debemos de poder hacer las cosas que Él hizo mínimo. Porque Él dijo, las cosas que yo hago las hará y aún mayores que estas hará. ¿Se acuerdan que Jesucristo lo dijo? Pues es cierto, porque lo dijo el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios, el mismo Hijo del Padre, Jehová, el mismo Dios lo dijo. Entonces, podemos estar unidos porque Jesucristo nos ha unido. Podemos salir adelante porque el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Qué pasaba en esos momentos? Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál era la característica de estas personas que fueron llenos del Espíritu Santo? Ya estaban unidos, 1. Segundo, todos seguían al mismo Maestro, a Jesucristo. Tercero, ya confiaban unos y otros, unos en otros.
De manera que si a alguien le tocaba un don que no le tocó al otro, aquel no se ponía a decir, a lo mejor está presumiendo. Ay". No se ponían a ver nada de eso, porque Jesucristo los había unido. Hermanos, hermanas, nosotros decimos como ministros de Dios, cuando hacemos un matrimonio, cuando bendecimos un matrimonio, que Dios ya ha bendecido, lo que Dios unió. ¿Verdad? ¿Verdad? Y si Dios nos unió a Jesucristo, ¿por qué no lo dicen? Nadie podrá separarnos. Jesucristo une a la iglesia. Pentecostés es la celebración de la unidad de la iglesia. Vamos nosotros a celebrar Pentecostés. ¿Quiere que celebremos Pentecostés? Unámonos. Primero tenemos que unirnos nosotros. Y solamente lo podemos hacer porque hay un Cristo que ahora, por medio de su Espíritu Santo, está presente entre nosotros, pero aún más está en nosotros. Tenemos muchos motivos para estar unidos. Tenemos muchos motivos para creer que Él va a hacer con nosotros lo mismo que hizo con aquellos primeros discípulos, porque nosotros somos discípulos también de Él. Y tenemos la misma encomienda que se le dio a los apóstoles. Ya después Pablo habla en esos términos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Pero nosotros debemos de estar convencidos de que es Dios el que nos une. Es Jesucristo el que logra la unidad en nosotros. Dios quiere que estemos unidos de la misma manera como Él está unido al Hijo. Y fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y eso hace posible la manifestación, porque en ese momento vino y se manifestó el Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir va a venir, porque ya vino, está aquí. Ahora lo que necesitamos es la manifestación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a utilizar a esa banca para manifestarse. No va a usar a una persona que no conoce a Cristo para manifestarse. No va a manifestar a un brujo allá que adivine el futuro, si es que lo adivina, para manifestarse. No va a utilizar nada fuera de los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo para manifestarse. El Espíritu Santo solo se puede manifestar en ti, en mí, porque tú y yo hemos dicho, hemos confesado que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es Pentecostés, la manifestación del Espíritu Santo. Y si no se ha manifestado, todavía no estamos celebrando nuestro Pentecostés. Y nosotros como iglesia, ustedes que me oyen allí, nosotros que estamos aquí, debemos de pensar que para tener nuestro Pentecostés, necesitamos mantener la unidad y necesitamos que ésta se manifieste y que el Espíritu Santo entonces se manifieste a través de nosotros. Y no ponerle obstáculos al Espíritu Santo, que es lo que sabemos hacer muy bien. Y hemos sido engañados por Satanás por eso. De que si ponemos un obstáculo al Espíritu Santo, entonces no me va a poner a hacer cosas que sean difíciles. O que lo hagan otros. No, es completamente diferente. Vuelvo al texto. Y hecho ese estruendo se juntó la multitud. Miren, cuando se manifiesta el Espíritu Santo de Dios, tú no tienes que buscar, vienen. Porque no pueden evitarles, algo está pasando allí. Y ahí van todos curiosos. Y como la curiosidad mató al gato, ¡pum!, caen a los pies de Jesucristo. Pero solamente por la manifestación del Espíritu Santo puedes dar un testimonio que atraiga a aquellas personas que andan ciegas de Jesucristo en el mundo, que todavía confían más en las personas o en la carrera que tienen o en el dinero que tienen o en las cosas que tienen que en el mismo Señor Jesucristo. Que si se quedan sin algo, como pasó en época de la depresión, ahí viene otra, se está anunciando mucho.
Se quitaron la vida porque no podían estar sin su vida, perdieron todo, porque ese era su Dios. Pero nuestro Dios es otro, nuestro Dios es todopoderoso y no necesita de eso para darnos a nosotros lo que necesitamos. Él lo puede hacer sin necesidad de todas esa manera como se maneja el mundo. Y lo hace porque estos discípulos también abandonaron muchas cosas para seguir lo que Dios les había pedido y lo hicieron. Y ninguno de ellos, de estos que nosotros conocemos, de esta historia y de los que están en el Salón de la Fama de Hebreos capítulo 11, ninguno de ellos tuvo miedo ni se echó para atrás, sino al contrario, siguieron adelante. Y no importa que los amenazaron con la muerte, pues estaban atónitos y maravillados aquellas personas, porque eso es lo que pasa cuando se manifiesta el Espíritu Santo. Deja atónitos y maravillados a los de afuera. La manifestación del Espíritu Santo, no crean ustedes que es pegar de brincos, dar 2 volantines y todo eso. No. Eso los que tienen buena condición física lo pueden hacer. Sí, yo no. Yo doy un volantín, ahí me quedo. Allí me muero, claro, sí. Caigo yo de cabeza y boom, ahí quedé. No. La manifestación del Espíritu Santo tiene que ver mucho con mi comportamiento hacia mi prójimo. Tiene que ver mucho la manera como yo practico mi fe, como yo practico lo que Él me dijo. Así como amas a Dios, ama a tu prójimo. Ámate tú también. Entonces, deja maravilladas y atónitas a las personas. Y aún más se sorprendían. No son galileos estos, porque los de Galilea eran despreciados por su forma de hablar, por el tipo de cultura, de nivel económico que tenían. Eran hechos a un lado, no eran tomados en cuenta. ¿No se acuerdan de aquel que cuando le dicen, mira, ahí viene Jesús, es un Galileo? Dice, de a poco de Galilea puede salir algo bueno. Ahí está en los evangelios, en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. O sea, no creían que de Galilea puede ser. Claro, aquí pasa lo mismo. Todos aquellos que llegaron dicen, ¿qué está pasando? Estos son galileos. Para que estén reaccionando así, sabiendo cómo son los galileos. Entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando. Llama la atención. Eso es lo que los dejaba atónitos y maravillados. Y lo peor es que decían, los oímos hablar en nuestra propia lengua. Hay quienes dicen, ahí estaba el don de lenguas. No, la idea de decir lenguas de fuego es precisamente que se podían comunicar. El Espíritu Santo les abrió todo el panorama para que se puedan comunicar y puedan comunicar el Evangelio de Jesucristo. Hermano, en ese sentido tú y yo tenemos el don de lenguas. Podemos manifestar el Evangelio de Jesucristo. Y si nos da facilidad para cualquier otro idioma, pues podemos utilizarlo para también enseñar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué lo digo? Aquí dice, eran partos, medas, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Cuando yo veo la lista, aquí yo puedo ver Frigia, ya habían 8, Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África y más allá de Cirene. Hay aproximadamente 15 distintas naciones. Había 15 diferentes idiomas. Sin embargo, cada uno le oía hablar en su propia lengua. Nosotros sabemos, por todo lo que ha sido el desarrollo progresivo y la revelación divina, cómo los misioneros han podido hacer su trabajo en diferentes países. Aquel que no tenía facilidad para los idiomas llega a ese lugar donde siente que el Señor le envió, donde sabe que el Señor le envió y aprenden el idioma con facilidad. Hasta ellos mismos se sorprenden. Ese también es un don de lenguas, porque Dios te está permitiendo de esa manera que puedas comunicarte con las personas de esa región con la finalidad de que ellos también reciban el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, Pentecostés nos está mostrando que no importa de dónde vengan, no importa qué lenguaje hablen,
el testimonio que tú des va a hacer que esas personas hagan preguntas, va a hacer que esas personas se acerquen. Está diciendo que no nos debe preocupar si hablan inglés o hablan chino o hablan japonés o hablan coreano o viene de algún país africano donde se habla el suwili, no sé si hay ese idioma, pero así raros, ¿verdad? No nos debe preocupar eso. Nos debe de preocupar de qué manera podemos compartir el Evangelio de Jesucristo. Y a veces es posible que no podamos comunicarnos verbalmente con esa persona, pero esa persona tiene que ver algo en nosotros que le llame la atención y que lo deja atónito y maravillado, y el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Y cuando eso pasa, alguien va a aparecer que habla el idioma, que conoce el Evangelio y se lo puede compartir. Pero tú ya lo trajiste, tú ya lo acercaste, precisamente por tu propio testimonio. Y vea que eran diferentes los que estaban allí. Se cree que de ese conjunto de personas que se convirtieron ese día, nació la iglesia de Roma, nació la iglesia de Antioquía. Los únicos que tenían que cuidar que se esté dando el Evangelio de Jesucristo allí en la iglesia de Antioquía y en la iglesia de Roma eran los apóstoles, cuya finalidad o cuyo trabajo era verificar que en cada iglesia de las que nacían por causa de esta cosecha que se dio el día de Pentecostés, porque Pentecostés significa eso, cosecha, estaban enseñando el verdadero evangelio de Jesucristo y no otro evangelio. Por eso en Antioquía mandaron a Bernabé. A Roma al final fue Pablo. También se dice que estuvo allá Pedro. Pero apóstoles o personas encargadas por los apóstoles que confiaban en que conocían bien el evangelio iban y supervisaban que la enseñanza del evangelio sea la correcta. Entonces nosotros podemos ver cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué nos está diciendo Pentecostés nuevamente en este versículo? Pentecostés nos está diciendo que todo nuestro lenguaje, todo nuestro testimonio no es de lo que yo estoy viviendo, sino de las maravillas de Dios. Y las maravillas de Dios está relacionado con su reino, está relacionado con la venida de Jesucristo, está relacionado con el nacimiento de Jesucristo, está relacionado con el sacrificio de Jesucristo, con la muerte, con la resurrección, con la ascensión. Esas son las maravillas de Dios. Está relacionado con la cena del Señor, está relacionado con el bautismo, está relacionado con la iglesia. Amados, amadas, la iglesia es una maravilla de Dios. Tú, yo somos una maravilla de Dios porque hemos sido salvos por la sangre preciosa derramada aquel día en el Calvario, y que lo recordamos cada vez que bebemos esa copa, y el sacrificio lo recordamos cada vez que comemos ese pan. Y si podemos recordar eso, debemos de buscar celebrar lo más pronto posible nuestro Pentecostés. ¿Cuál es la forma de celebrar nuestro Pentecostés? Primero, dejar que Cristo nos una. Dejar entonces que se manifieste el Espíritu Santo. Y entonces todos aquellos que nos ven alrededor van a conocer las maravillas de Dios por tu forma de vida, por lo que tú dices de tus hermanos, por el amor que les muestras, el cuidado que les muestras. Porque sí es una maravilla de Dios cuando tienes un cuidado de alguien a quien tú quieres. Hasta dicen algunos, mira cómo defiende a esta persona. Si la conociera como yo la conozco. ¿O no han oído eso? Yo sí lo he oído bastante. Esas son maravillas de Dios. Esas son las maravillas que solamente se pueden manifestar por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No debemos olvidar una cosa: ¿cómo comenzó esta comunidad? Una vez que ascendió nuestro Señor Jesucristo, una vez que los unió, comenzó orando. Dicen que se reunían en el aposento alto y lo que hacían era orar. Después de orar, escogieron al siguiente apóstol y siguieron orando.
En Hechos capítulo 4, Pedro y Juan habían sido encarcelados. Cuando llegan a la casa se cree que era de Juan Marcos, cuando ellos entran allí, ¿qué estaban haciendo los demás discípulos? Orando. Los encierran en una cárcel y están ellos allá. ¿Y qué hacen ellos? Orar. Algunos dicen, cantan. Claro, los cantos son oraciones. Son oraciones con ritmo y qué bonito. A mí me gustan esas oraciones, más con el ritmo de rock and roll. Me encantan esas oraciones. ¿Sí? Entonces, todo comienza con la oración. Una vez que Jesucristo nos ha unido. Y sigue con la oración hasta que se manifieste el Espíritu Santo. Sin oración, primero, sin unidad, no va a haber suficiente oración. Sin oración, no va a haber manifestación de Espíritu Santo. Hermanos, yo les pregunto ahora, ¿qué nos falta? ¿Tienes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Entonces, ¿qué nos falta? ¿Obedecerle? ¿Orar, como decía el hermano? ¿Sí? Ambos. Hay que obedecerle, hay que orar. ¿Y qué es lo que hay que decir en la oración? Que se manifieste el Espíritu Santo. ¿Qué decíamos en el canto, Espíritu Santo? Ahí está la letra, si usted no la tiene, cópiela y apréndasela de memoria y vívala. Vívala. Empiece por ese lado, ore siempre ese canto. Dice, cambia mi vida, hazme diferente. Permíteme amar a los que no he podido amar. Permíteme ayudar a los que no quise ayudar. Permíteme caminar con los que no he querido caminar. Porque eso es unidad. Unidad no es el mismo pensamiento. ¿Sí? Unidad es la práctica del compañerismo divino. Es la práctica del compañerismo de Dios. La misma unidad que tuvo Jesucristo con el Padre es la que Él pide para nosotros, que sean unos como tú y yo somos uno. Podían caminar juntos, aunque uno estaba cumpliendo una función y el otro estaba allí en el reino de los cielos viendo, pero sin que lo hayan invitado, el Padre se presentó cuando el Hijo fue bautizado. Bueno, de eso vamos a hablar después. Pero nosotros buscamos nuestro Pentecostés. Hermanos, hoy en muchas partes del mundo se celebra Pentecostés. Pero Pentecostés es la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. De manera que en nuestra iglesia, que fue fundada también por nuestro Señor Jesucristo, debe de manifestarse el Espíritu Santo y debemos de tener un Pentecostés todos los días, cada uno de nosotros. Porque la manifestación del Espíritu Santo, les repito, es hablarle a los demás. Y solamente les puedes hablar si hay un verdadero amor de ti. Si no hay amor cuando tú hables, se van a dar cuenta. Y te van a decir, sí, ya te oiré otro día, o no me hables de esas cosas fuera de mí. Pensemos en esto, es cierto, es Pentecostés, pero está haciendo un efecto en mi vida, porque el anhelo de Dios es que así como fue Pentecostés aquel día, que la manifestación del Espíritu Santo produjo una gran cosecha, Dios espera que en esta su iglesia se manifieste el Espíritu Santo de tal manera que produzca también una cosecha, y esa cosecha engrandezca el reino de los cielos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que nos trajiste. Te damos gracias por tu bendición. Bendice a tu iglesia. Trabaja con cada uno de nosotros, Señor. Muéstranos más de tu Espíritu y permítenos, Señor, entender la manera como tú quieres que nos unamos, que nos amemos y sobre todo que te sirvamos. Bendito sea, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.